Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería decirles que les dejé en sus correos a cada una las devoluciones de los trabajos prácticos que realizaron. Me parecieron súper interesantes todos los ejemplos que dieron en relación a los temas. Me parece que están espectaculares para que lo sigan trabajando y para que lo sigan pensando con todas estas herramientas y teorías que les vengo dando. Creo que se nota que han podido integrar los conceptos en relación a la carrera, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar esta clase a hablar sobre la intervención, ¿sí? La intervención como la intervención que abarca lo que tiene que ver con la sociedad y lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Y la participación también. Bueno, yo en las otras clases les hablaba de que estas teorías les servían como herramientas para su trabajo, para su profesión y para el ámbito como mirada, ¿no? Cómo poder ver el ámbito hospitalario, cómo poder pensar ciertas cuestiones que tienen que ver con su profesión. Hoy, metafóricamente hablando, por así decirlo, vamos a darle como una vueltita más o un pasito más a esa cuestión, ¿sí? De pensar las teorías como herramientas, sino también poder pensar la intervención en relación a estas teorías y en relación a nosotras mismas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces la intervención es tomada como, bueno, yo voy a intervenir de acá para afuera, ¿sí? Para un contexto que está por fuera o que me excede a mí, que está exento, ¿sí? De mí, ¿sí? Y lo que yo vengo a proponerles acá tiene que ver, bueno, no yo individualmente, sino que este autor y algunas teorías proponen pensar la intervención desde otro lugar, ¿sí? La intervención desde el lugar en el que nosotras, con el simple hecho de estar ocupando un espacio, estamos interviniendo. Puede ser que estemos ocupando un espacio en silencio y eso también es una intervención, ¿sí? El simple hecho de nuestra presencia tiene que ver con una intervención. Entonces, a partir de ahí, la idea de pensar la intervención por fuera, hacia afuera, ¿sí? No por fuera, hacia afuera, cambia, ¿sí? Porque ya no podemos pensar, si nosotros decimos que nuestra presencia está interviniendo, entonces ya no estamos paradas desde afuera, sino que ya estamos paradas dentro del lugar donde vamos a intervenir. No lo piensen solo físico, ser lugar hablando físicamente, sino piensen, por ejemplo, en una situación en el ámbito hospitalario en donde a ustedes, tienen que intervenir porque en su incumbencia eso que ustedes tienen que hacer va a implica su presencia ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes ya están por dentro de una situación. Si tienen un paciente en donde hay que ponerle una inyección y ustedes tienen que ir a intervenir ahí, ya no están por fuera de esa situación, sino que están actuando ahí, ¿sí? Y esa acción que ustedes van a ejercer ahí tiene que ver con una intervención. Bueno, son cuestiones como muy prácticas o muy sencillas como para explicarles un poco esta cuestión de la intervención, pero porque quiero ir un poquito más allá. Bien, entonces cuando
hablamos de esto, de estas cuestiones de la intervención, estamos hablando de una postura, ¿sí? De una postura frente a algo, ¿no? Frente a una situación que nos convoca, que nos hace parte, ¿sí? Que nos es parte y que nos afecta también, ¿sí? La afectación tomada desde un lugar en el que vamos a accionar, ¿sí? O sea, afectación en relación a lo que tenemos que hacer ahí, o sea, estamos afectados por esa situación, ¿sí? Entonces, esta intervención, la intervención tiene que ver con participar en algún punto. Bien, Olmedo del texto que yo les dejé, habla de que esto tiene que ver con unas posturas, ¿sí? Con las posturas, con una postura que no deja por fuera la cultura, no deja por fuera la cuestión social, ni deja por fuera la cuestión cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos convoca o cuál es ese pasito que yo les decía recién que vamos a dar? Pensar la intervención, ¿sí? Desde nuestra postura, ¿sí? Y pensar la intervención desde nuestra postura tiene que ver también con pensarnos como profesionales, ¿sí? Como futuros profesionales de la salud y cuál es la postura que vamos a adquirir, ¿sí? Y ahí es donde hay que empezar a cuestionarse, ¿sí? ¿Cuál es esa postura que voy a tomar a través de estas teorías, por ejemplo? Que fuimos trabajando, la cuestión de la subjetividad, algunos ejemplos en relación al poder, ¿sí? A cómo se ejerce el poder, a cómo veo el poder, empezar a preguntarnos y a cuestionarnos cómo voy a ejercer, ¿sí? Eh, a ejercer la profesión desde ese lugar, ¿sí? Cómo voy a intervenir en ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay muchas situaciones que se les van a presentar que ustedes van a estar tomando una decisión subjetiva, ¿sí? Ya habíamos hablado que la subjetividad tiene que ver con cuestiones que no son solamente individuales, sino que pasan por otras, pasan por lo social, por lo cultural. Entonces, ahí hay elecciones que uno va haciendo, ¿sí? En relación a, a las decisiones que tiene que tomar frente a determinadas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega, se pueden imaginar un montón de situaciones en la práctica de la vida cotidiana y también en lo que... Bueno, y lo que tenemos que pensar ahí es las miradas, ¿no? Las miradas frente a situaciones en las que se pueden encontrar en, en el ámbito hospitalario, ¿sí? Cuando llega una persona con determinados cuadros de, de afectaciones físicas y ustedes tienen que intervenir ahí, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa mirada, ¿sí? En alguna situación que puede acontecer? Una mirada que juzga, una mirada que posibilita que esa persona se sienta acompañada, eh, una mirada que puede potenciar a que la persona pueda contar algo que puede mejorar su salud, que se sienta en confianza. Eh, Recuerden que ustedes muchas veces son las primeras
que están ahí, ¿sí? Para primeros auxilios. Entonces, tiene mucho que ver la mirada de ustedes para que ese paciente pueda posibilitar ser curado, ¿sí? Eh, bueno, es muy delicado dar ejemplos en estas cuestiones porque ahí se ponen en juego un montón de creencias nuestras en relación a temas como por ejemplo la cuestión del aborto, ¿sí? Un tema eh, delicado para tocar, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra postura, sí? Porque quizás llega una persona, una mujer en situación de que se ha practicado un aborto y ¿y qué sucede con eso? ¿Sí? Se le hacen los primeros auxilios si está en situación de riesgo, eh, pero bueno, ahí ya incluye también todo lo que tiene que ver eh, con este tema tan, tan planteado, cuestionado en estos momentos que tiene que ver con, por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, bueno, seguramente ustedes tienen una materia que tiene que ver con la, la cuestión profesional, ¿no? Con todo lo que se habla de. Bueno, es muy delicado dar ejemplos en estas cuestiones porque se ponen en juego nuestras creencias, ¿sí? Nuestras creencias culturales y nuestras creencias individuales, nuestras creencias sociales. Nos atraviesan cuestiones religiosas, nos atraviesan cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, ¿sí? Con muchas miradas que juzgan situaciones. Entonces, si ponemos, estaría bueno que esto fuera presencial y pudiéramos armar un debate de algún tema que a ustedes les interese y que podamos plantearlo como una cuestión para debatir, ¿no? Porque hay un montón de temas. Bueno, ahora está muy vigente la cuestión del aborto como problemática para tratar, ¿no? Y si bien más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, yo creo que em, la ética profesional, no me salía la palabra, la ética profesional tiene que ver con socorrer a las mujeres que deciden tomar esa decisión eh, y, y bueno, darle primeros auxilios en caso de que llegue al hospital tras haber, haberse practicado un aborto, ¿no? Pero bueno, esto habla, o sea, pongo este tema en discusión porque tiene que ver con las posturas, ¿no? Que uno tiene en relación a, bueno, llega una mujer así, ¿qué hacemos? Llega en el sistema hospitalario, los primeros que están a disposición son los enfermeros, las enfermeras, y bueno, cómo proceder, ¿no? Si no estoy de acuerdo, mi mirada está antes o la tengo que, em, en mi mirada y toda mi postura frente a esa situación, ¿qué hago? ¿Sí? Em, la ética profesional también tiene que ver con una postura, ¿sí? Y todo hay una gran complejidad de de subjetividad que se pone en juego ahí, ¿no? Y que también afecta, no, nos afecta,
me incluyo, pero les hablo a ustedes como futuras profesionales de la salud, ¿sí? ¿Cómo afecta esto en ustedes, ¿sí? Entonces también son cuestiones que hay que ir trabajando y hay que ir pensando para que el día de mañana, cuando tengan alguna situación que exceda la postura de ustedes frente a algo, cómo proceder, ¿sí? Y trabajarlo un poco. Estaría buenísimo que lo podamos conversar y que haya un ida y vuelta. Pero bueno, saben que están los foros disponibles para que ustedes, para que conversemos sobre estas cuestiones, ¿sí? Bueno, les hablé de la mirada. De la mirada que potencia, de la mirada que puede limitar, ¿sí?, al paciente. Y esto tiene un montón que ver, ¿sí?, en la cuestión de salud, ¿sí? Porque si hay un paciente o que está internado, un adulto mayor, por ejemplo, que está internado y no se siente contenido, su estado emocional es muy... corre mucho riesgo a no poder recuperarse, ¿sí? El factor emocional juega un montón y ustedes como enfermeros son siempre la conexión que ellos tienen, por ejemplo, en los adultos mayores, eh, que pueden pedirle algo, el trato que tienen hacia los adultos mayores es una cuestión muy importante porque a ellos les afecta mucho más que quizás a una persona que, que no es de la tercera edad y está en otras situaciones, ¿sí? Entonces, esto que les hablo tiene muchísimo que ver. Con nuestra postura tiene muchísimo que ver con el bienestar del paciente, ¿no? Y también importa nuestra postura para nuestro bienestar también, porque si nosotros padecemos estar ejerciendo la profesión, la padecemos porque no hay algo que no encaja en nosotros, estoy haciendo algo, el hacer, el pensar y el sentir, que son tres cuestiones que tienen que alinearse como para que nosotros podamos llevar la profesión de una manera más amena, ¿sí? Si esas tres cuestiones van por diferentes caminos, nuestra intervención va a ser conflictiva, va a ser una intervención en donde o me puede generar problemas o me puede estar limitando, ¿sí?, el trabajo, ¿sí? Entonces esta cuestión de la intervención tiene mucho que ver con nosotras, ¿sí? Prácticamente todo tiene que ver con nosotras. Y desde ahí que nosotras ejercemos la vida, ¿sí? Desde la intervención y desde nuestra postura ejercemos la vida, ¿sí? O sea que esto no solamente yo les estoy hablando de la cuestión profesional, sino les estoy hablando de la vida misma, ¿sí? Porque desde nuestra postura, nosotros ejercemos la vida y somos partícipes constantemente de la vida, de las relaciones, ¿sí? Entonces esto es un tema que también nos ayuda a pensar otras cuestiones y a cuestionarnos sobre la vida misma, en relación a nuestras creencias, en relación a las miradas.
Bueno, Olmedo, en el texto de Subjetividad, Participación e Intervención Comunitaria, habla de cómo intervenimos con a un ser viviente y cómo intervenimos a un ser no viviente. Bueno, un ser no viviente es fácil la intervención porque no vamos a tener una devolución ahí, o sea, intervenimos, por ejemplo, en estas fotocopias que yo tengo, nosotros estamos interviniendo. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo, ¿sí? Un poder en ellas, que es el poder de la lectura, el poder de decidir si la quiero subrayar, si la quiero, lo que yo quiero hacer con ella, ¿no? De un ser viviente, de un ser no viviente, muy, muy fácil. Pero de un ser viviente es todo lo que hablamos anteriormente, más muchas cuestiones complejas que se ponen en juego. Una tiene que ver con que cuando nosotras intervenimos, ejercemos nuestro poder en algo, tomamos una decisión, hay otra persona, un ser viviente, hay otra persona que recibe esa intervención, ¿sí? No es que nosotros, bueno, intervenimos y ejercemos el poder de decidir y ejercemos la postura que tenemos frente a determinada situación, sino que del otro lado hay una persona que recibe esa intervención. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Sí? Tiene dos opciones. Puede resistirse a esa intervención o puede tomarla, ¿sí? Y tomarla, hablo de aceptarla, ¿sí? Por ejemplo, en adultos mayores, como les decía recién, pasa mucho esta cuestión, ¿sí? En el ámbito hospitalario. Ustedes como enfermeras tienen que tomar una decisión que saben que le va a hacer bien al adulto mayor porque es para su bienestar, para su salud, y intentan explicarle al paciente adulto mayor cómo tienen que proceder. Y el adulto mayor se resiste a esa intervención que ustedes tienen que ejercer, ¿sí? No sé, lo más común que les digo, a administrarle una medicación. Ahí hay una resistencia, y sí, no, bueno, pueden aceptarla, ¿sí? Se pone en juego el sometimiento, en la aceptación se pone en juego el sometimiento, ¿sí? El que, bueno, yo tengo el poder porque sé que esto te hace mejor, y bueno, y la otra persona acepta porque también acepta que el rol de la otra persona que tiene al frente, que le está explicando y diciendo, conoce más del tema que él, ¿no? O ella, que es un poco de lo que les hablaba la clase pasada, tiene que ver con el poder y con las relaciones. Ven cómo se pone en juego ahí la relación de poder, ¿sí? La persona que sabe con la que no sabe, o sea, implícitamente hablando, ¿no? No estoy diciendo que hay personas que no conozco, no sepan o sean ignorantes, sino que en relación a este ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Y bueno, y ahí pueden ver cómo también juega el poder, en la intervención juega mucho la cuestión del poder, ¿sí? En esto que Olmedo quiere explicar, que en las intervenciones hay dos opciones, la opción de aceptarlo y la opción de resistir, ¿sí? En una resistencia también ahí lo que implícitamente se está queriendo decir es que no quieren aceptar ese juego de poder que hay, ¿sí?
Todo esto tiene que ver con el inconsciente que también está actuando ahí para, para, para que esto no sea bien. Entonces, bueno, algunas cuestiones para pensar, algunas palabritas que les dejo claves de esta clase son pensamiento crítico, ¿sí? Que tiene que ver con cuestionarse, ¿sí? Uno cuando empieza a cuestionarse sus propias creencias, se empieza a cuestionar la cultura, eh, empieza a generar un pensamiento crítico, ¿sí? Otra de las palabritas claves tiene que ver con desnaturalizar, ¿sí? Tratar de desnaturalizar algunas prácticas que uno hace inconscientemente, que están en nuestro inconsciente y que antes nunca las habíamos pensado ni cuestionado, y eso parte de estas lecturas también, ¿sí? En uno de los trabajos prácticos leí que hablaban de los pueblos originarios y las creencias que ellos tienen en relación a la medicina, ¿sí? Y la forma de cura, y planteaban algo así como si llega al hospital, ese choque de culturas es una cuestión también muy importante para pensar, ¿sí? ¿Dónde queda mi ética? ¿Dónde queda mi postura? ¿Qué postura tomo frente a eso? ¿Cómo esa, esa diferencia subjetiva, ¿sí? Em, cómo cómo trato con esa persona, ¿sí? El respeto por la otra cultura, eh, bueno, hay un montón de tela para cortar, por decirlo así, que tiene que ver con la empatía también. eh, la empatía es algo que también se va construyendo em, en la práctica, ¿no? En la práctica de la profesión. Y la complejidad, ¿sí? Son palabritas claves que yo fui marcándoles como para que ustedes tengan una guía en la lectura que después ustedes van a realizar. Bien, me gustaría que escriban en el foro que les dejo esta clase, si les dejo pensando algo, y que podamos seguir conversando por ahí, así enriquecemos un poco más esta cuestión que va también a habilitar a los próximos encuentros a hablar sobre algunos otros temas que tenemos que ver, que es con la psicohigiene, con el impacto emocional frente a la enfermedad y el dolor, eh, las respuestas psicológicas normales y patológicas en niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Muchas cuestiones, grupos psicosociales en las instituciones sanitarias, ansiedades e interacciones, ¿sí? Así que estas lecturas que van a ir recorriendo esta clase si las comprenden, vamos a poder avanzar en lo próximo, que son ya cuestiones, algunas de patologías, o sea, patológicas, y otras cuestiones que que siguen teniendo que ver con nosotros mismos y con esa postura que uno adopta en la profesión para ciertas problemáticas que van a empezar a vivenciar, ¿sí? Y cómo enfrentarse a eso y cómo procesar ciertas cuestiones, cómo salir también, cómo salir de eso, ¿sí? Porque si bien hablamos de una postura en donde estamos metidos, en donde estamos metidas,
pero también en algún punto hay que salirse, ¿sí? Porque ustedes van a estar trabajando con cuestiones de salud y enfermedad eh, que van a ser fuertes en algún punto, van a tener que ver cosas fuertes y bueno, y cómo volver a mi casa y desconectarme, sí, me parece que cuestiones importantes que podemos, todavía tenemos tiempo, un poquito de tiempo para trabajar, ya nos quedan pocas clases, pero bueno, quiero que las aprovechemos con las lecturas y bueno, y algunas cuestiones que yo les voy pasando por videos, ¿sí? Em, Bien, piensen también en la salud y enfermedad en relación a lo que hablamos la clase anterior, en relación a ustedes y en relación a, a su postura frente a eso, ¿sí? Bueno, chicas, las espero por el foro, ¿sí? Así podemos seguir conversando. Que tengan buena semana.